La época del primer asentamiento en Roma se remonta sin duda más allá del 753 a.C., quizá antes del año 1000. El desarrollo de la ciudad no puede atribuirse solo a la energía de su población, sino que contribuyeron también circunstancias geográficas y económicas. Roma era una de tantas ciudades pequeñas que llenaban la Campania. Si se elevó muy por encima de las demás fue gracias a su posición privilegiada en el Tíber, la arteria del Lacio. Roma parece significar ciudad junto al río, cuya desembocadura permitió el asentamiento de un puerto muy frecuentado y único en la Italia central de aquella época. Las colinas de roca volcánica donde se asentó Roma constituían el único lugar que ofrecía verdaderas posibilidades defensivas y proporcionaban una residencia más saludable que las tierras bajas pantanosas y de fiebres endémicas. El origen de Roma es una de las cuestiones más debatidas en la historiografía antigua. Sin menospreciar la tradición histórica narrada por Tito Livio, hoy se admite que su población es una mezcla de latinos, poco numerosos debido a la malaria de las tierras pantanosas, sabinos, habitantes de las montañas limítrofes, más pobladas y salubres, y por fin de etruscos. Desde Dionisio de Halicarnaso, en el siglo I a.C., hasta Teodoro Mommsen, el gran historiador de Roma, se ha dado más importancia en la fundación de la ciudad precisamente a este elemento etrusco. Los aspectos primordiales de la religión y las costumbres romanas son etruscos, y al menos los 3 últimos de sus 7 reyes son etruscos. Tras la desaparición de Rómulo, arrebatado por los dioses, el Senado pasó de 100 a 200 miembros, incorporando al pueblo sabino. Originariamente, la organización de Roma es principalmente religiosa. Hasta el establecimiento de la división en curias, existieron 3 grupos de ciudadanos romanos diferentes asentados respectivamente en el Capitolio, el Palatino y el Quirinal, los llamados Ramnes, Tities y Lúceres. ¿Acaso los primeros serían los primitivos seguidores de Rómulo y los segundos y terceros los nuevos asociados sabinos y etruscos emigrados? Una opinión, sin duda original, alude a que la Q de SPQR, el emblema del estandarte romano, no es la abreviatura de la palabra que, y en latín, sino que al principio designaba el sustantivo quirites, caballeros portadores de lanza moradores del Quirinal, es decir, los patricios etruscos que mantuvieron su influencia política y sus propios ritos religiosos hasta bien avanzada la República. El célebre anagrama sería así la abreviatura de Senatus Populus Quiritum Romanorum. A Numa Pompilio se le atribuye la reglamentación de las ceremonias religiosas de los romanos. Fijó el calendario de 12 meses, distinguiendo entre los días fastos y nefastos, y edificó el templo de Jano, creando el colegio de los sacerdotes augures. A su muerte, el Senado, que en este momento tan solo representaba la asamblea de patricios ancianos, elige rey a un romano llamado Tulio Hostilio, descendiente de uno de los compañeros de Rómulo que había luchado contra los sabinos. Es el típico rey guerrero a quien se atribuye la campaña contra Alba Longa, la supuesta ciudad madre de Roma. La guerra fratricida fue luego embellecida por Tito Livio mediante la célebre leyenda de los Horacios y los Curiacios. Con la destrucción de Alba empieza la conquista del Lacio por los romanos. El cuarto rey de Roma, Ancomarcio, era nieto de Numa Pompilio y manifestó el mismo interés por la religión. La religión romana es el origen del derecho y del latín escrito, y se convirtió así en la columna vertebral del Estado. A Ancomarcio se atribuye la construcción del primer puente sobre el Tibre, que tenía carácter sagrado y era guardado militarmente por sacerdotes, los pontífices, según estrictos ritos religiosos. La importancia del Tíber, que dividía en 2 zonas diferenciadas la península italiana, era evidente. Los 3 reyes que sucedieron a Marcio eran etruscos: Lucio Tarquino, Servio Tulio, el esclavo impuesto afrentosamente al Senado por un agén de origen etrusco tras el asesinato de Lucio, y por último el belicoso tirano Tarquino el Soberbio.
Esto garantizó en el norte cierta cordialidad con los etruscos, mientras que el dominio del río y de la lucrativa ruta de la sal, vía Salaria, permitió expandirse a Roma hacia el sur por la región de la Campania. Ya en esta época eran importantes las obras realizadas en el drenaje y canalización de las aguas pantanosas que contribuyeron a la proliferación de la agricultura y de la población en la fértil llanura aluvial. A Tarquino se atribuye la cloaca máxima y las obras de amurallamiento y pavimentación de Roma. La caída de la monarquía fue instigada por los patricios, que consideraban un sacrilegio el lujo y la introducción de las costumbres licenciosas de los tarquinos. La revolución estalló, según Tito Livio, en el 510 a.C., cuando Tarquino el Soberbio estaba sitiando en el sur la ciudad de Ardea. El ejército organizado por Bruto consiguió reunirse con las milicias romanas acampadas frente a Ardea, que abandonaron a Tarquino sin dar batalla. Los etruscos, dirigidos por Tarquino, iniciaron una serie de guerras y conspiraciones internas con las que trataron de reconquistar la ciudad sin éxito. Las guerras del legendario rey etrusco Porsena narran cómo durante un siglo, del 497 al 396, fecha de la conquista de Veies, Roma fue puesta a prueba por el poder etrusco que hasta entonces había dominado en Italia, y cómo la joven república supo responder cada ataque con cohesión y firmeza. La monarquía fue asociada desde entonces a la tiranía, hasta el punto de que durante siglos la sola sospecha de querer proclamarse rey era el mayor crimen que pudiera cometer un ambicioso. Se crearon dos magistrados llamados cónsules que asumieron todas las facultades de los antiguos reyes, si bien al ser dos podían corregirse mutuamente y tenían su mandato limitado a un año, con la idea de que no pudieran cometer excesos en tan corto periodo de tiempo. La grandeza de la antigua República Romana se basó en la capacidad de ir adaptando mediante el derecho sus instituciones e ir dando más participación a la plebe sin apenas derramamiento de sangre. Así, a la figura de los cónsules se contrapuso para defender los derechos de la plebe la de los tribunos, con el poder de vetar toda disposición del Senado o los cónsules e impedir que perjudicara los derechos de los plebeyos. Igualmente se reformó el sistema electoral para dar protagonismo al tribunado, pues era la necesidad de integración de la plebe en el ejército en momentos de apuro lo que fue propiciando el desarrollo de las reformas. Desde la ley de las 12 tablas se vio la necesidad de ir compilando por escrito el derecho romano. Fueron surgiendo los anales y los senadoconsultos, y se instauró la obligación de que cada ley debía ser aprobado por los comicios y las asambleas del pueblo. Aprobada una ley por el populus, se consideraba un tremendo sacrilegio no aceptarla. Los magistrados y los patricios del Senado siempre tuvieron en cuenta que para revocar una ley hacía falta otra ley. El carácter religioso de las asambleas romanas ponía la ley por encima de cualquier hombre, incluso del cónsul, con su poder ejecutivo absoluto.